Y después de Dios, nadie como María. Bueno, esta noche les vamos a hablar de una santa que a mí en lo personal me parece impresionante porque tiene un gran papel dentro de la historia, y no solamente de la historia de la iglesia, sino dentro de la historia del mundo. Y esta santa es Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco se ubica en el siglo XV, a principios del siglo XV. Ella nace el 6 de enero de 1412 y es conocida como la doncella de Orleans. Y es la heroína de Francia, la patrona de Francia. Esta niña nace en un contexto histórico muy fuerte, porque su país en ese momento se encontraba invadido por los ingleses, y también había pues como una división dentro del imperio francés con con los borgoñeses. Y dentro de este contexto histórico nace ella. Resulta y acontece que tiempo antes de que ella naciera, había una mujer que también tenía visiones y había hecho, eh, hablado pues como con el rey de que ella había tenido una visión donde veía muchas armaduras y que veía que una mujer se la ponía, pero que la voz en esa visión le decía que no era ella, sino que iba a ser una mujer que le iba a preceder a ella. Y muchos franceses de su época, incluso en ese momento, dicen que esa que hablaba precisamente de Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco nace dentro de una familia campesina, de una familia humilde. Ella era completamente analfabeta. Ella no sabía leer, escribir, pero por gracia de Dios, su mamá era una mujer de muchísima oración, era una mujer muy piadosa, y incluso dentro de los textos Santa Juana de Arco afirmaba que de su mamá aprendió a hacer el credo, a hacer el Padre Nuestro, a rezar, a orar, a encomendarse a Dios todos los días y a hacer todos sus trabajos con el Señor. Su padre, por otra parte, se dedicaba pues a las labores del campo y también tenía un puesto dentro de las funciones del Estado en Orleans. Pero él, digamos, no era tan devoto como su madre. Él ya tuvo 5 hermanos, eran 6 hijos con ella, y ella desde muy pequeña tenía esa gran devoción, no solamente por Dios, por hacer la voluntad de Dios, sino también por la Santísima Virgen María. Y es así como a sus 13 años, mientras ella recogía florecitas para la Virgen María, tiene su primera visión, su primera aparición. Se le aparecen San Miguel Arcángel, se le aparece Santa Margarita y Santa Catalina de Alejandría. Ellos le dicen que su misión es llevar al rey, al delfín, a ser coronado rey, a llevarlas a coronación. Y ella empieza a crecer con eso, constantemente en sus apariciones se le reafirmaba ese llamado que el Señor le hacía. Entonces ahora nos vamos a ir como al contexto histórico de por qué esta visión, por qué San Miguel Arcángel, Santa Margarita y Santa Catalina le decían que esa era su misión. En esa época, como ya les contaba, Francia estaba invadido por los ingleses y había división dentro de la misma monarquía francesa. Y la mamá de él lo que hizo fue reconocer al rey de Inglaterra como rey de Francia, para que su hijo no fuera coronado. Y obviamente el rey de Inglaterra firmaba en todos sus documentos rey de Inglaterra y de Francia. Como y les decía también anteriormente que había una mujer que había hablado de que iba a aparecer una mujer que se iba a vestir con su armadura, y resulta que esta mujer, no solamente al afirmar, pues afirmaba que era Santa Juana durante los años donde ella ya era una guerrera, sino que esta mujer se decía que iba a liberar a Francia, que por una mujer Francia iba a caer, pero por una mujer virgen Francia iba a volver a recuperar su dominio. Y precisamente eso era lo que decía esta mujer. Entonces, Santa Juana de Arco crece con esto a sus 16 años, ella habla con su tío y le dice, tío, yo necesito ir a ver al rey, necesito que me ayudes a ir a un pueblo cercano donde había una delegación del rey del Delfín para poder acercarse a él. Ella va, pero resulta pues que como era una niña le decían que pues no le paraba mucho cuidado, como que no, esta muchacha se enloqueció, pues cómo va a salir con esto. Y eh, después de un tiempo, al cumplirse algo que ella le dijo al rey, bueno, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, le accede, van a perder una pelea, ella le dice, van a perder una pelea, Francia va a perder una batalla. Y en ese momento
ya cree en las palabras de lo que le decía Juana. Dice, bueno, esta muchacha como que tiene razón y accede y le entrega una tropa para que la acompañe a donde se encontraba el rey en esos momentos refugiado, pues el Delfín, el que iba a ser el rey, se encontraba refugiado, le da una tropa y Santa Juana de Arco ve la necesidad, pues porque tenían que pasar por población que estaba los borgoñeses, de cortarse su cabello como un hombre. En esa época los hombres usaban el pelo corto, entonces se cortó su pelo y se vistió de hombre y arrancó con esa tropa. Al Delfín ya le había llegado precisamente esa historia de que venía una niña, una joven, a hablar con él, que decía que venía de Dios, que Dios la había enviado para liberar Francia. Lo que hace el Delfín es lo siguiente, dice que la va a recibir, pero él se disfraza de cortesano y se mezcla entre la gente y pone a otra persona a que desempeñe su papel. Pero cuando Santa Juana llega, es tan impresionante la unión que tiene con Dios que ella escucha a los ángeles, escucha lo que los ángeles le dicen y ella se arrodilla frente a ese hombre que se veía como cortesano, que en realidad era el Delfín. Todo el mundo se sorprendió, se maravilló y dijeron, pero esta muchacha si nunca lo ha visto, ¿cómo supo que era? Y ahí es donde ella le dice cuál es su misión. Ahí el Carlos accede, que es el Delfín, accede a hablar con ella, tienen una conversación privada y él adquiere mucha confianza en Santa Juana. En ese momento la suegra del Delfín estaba preparando una tropa para recuperar terreno que había tomado los ingleses y ella le pide al Delfín que la deje ir con esa tropa. Y en ese momento Santa Juana fue nombrada, no solamente se le permitió ir, sino que también fue nombrada como la que iba a dirigir esa tropa de hombres. Ella en ese momento tenía unos 17 años, 16, 17 años, era muy, muy joven. Y ella se le dan su vestidura, así como un caballero, se manda a hacer un estandarte con las especificaciones que ella misma dio. Era un estandarte blanco que tenía flores de lis y tenía los nombres de Jesús y de María. Y así arrancan, con un caballo, ya no sabía andar a caballo y aprendió y se fue. Muchos cortesanos que estaban alrededor del rey, incluso su chambelán, el chambelán del rey, del Delfín, odiaba a Santa Juana. Y era impresionante porque muchos le decían, no, solamente vamos a creer que ella sí es enviada por Dios si gana las batallas, si empieza a ganar esta batalla. Y ella les dice, para que crean, voy a ganar esta batalla. Y precisamente gana esa batalla. O sea, es como si la suerte del ejército de Francia hubiera cambiado completamente y empiezan a ganar batallas. Hay una batalla en la que Santa Juana de Arco le dan un flechazo, ese flechazo le cae entre los hombros y la cabeza, es como por esta parte, y ella va, que se la sacan y vuelve y se monta en su caballo y vuelve con ellos y con los hombres animándolos, bueno, vamos a ganar, y ganan esa batalla. Nuevamente en otra batalla más adelante, ella es herida en su pierna. En esta batalla, Santa Juana de Arco fue raptada. Pero no solamente, pero es impresionante porque decían que ella hablaba con una autoridad, con una gallardía, y decían, pero esta jovencita de dónde saca toda esta gallardía, toda esa sabiduría, porque incluso fue sometida antes de arrancar a esas batallas a que se le examinara por unos teólogos por la corte, se examinara si ella en verdad estaba loca o estaba hablando cosas que era de Dios, y hablaba con tanta sabiduría y hablaba la verdad, o sea, Dios la respaldaba completamente. Y se decía que en su vida no había ninguna mancha, o sea, su vida era completamente recta, completamente pulcra, era una mujer completamente dada a seguir, a seguir un verdadero ejemplo para las mujeres de esa época. Y por eso se le permitió estar en la batalla. Hizo muchos amigos, entre esos tuvo de amigo al arzobispo de Embrun. Y más adelante sabe que va a salir una nueva batalla. Entonces envía una carta al duque de Alençon para que se vaya a ir a esa campaña militar. Y le es aprobada. Pero precisamente antes de que suceda esto, ella logra llevar al Delfín a la ciudad de Reims a que sea coronado. Fue coronado y ella le dice al rey, al Delfín, debemos ir inmediatamente a París, no nos podemos quedar aquí.
Pero el chambelán le dice al rey, no, hagamos una tregua con los borgoñeses para que así todos estemos en paz y sea más fácil tomar el terreno. Por primera vez el delfín no le hace caso a Santa Juana de Arco, sino que le hace caso a su chambelán, y los borgoñeses, el duque de Borgoña, lo que hace es traicionar el acuerdo que hicieron y se alía con los ingleses. Ya los ingleses sentían mucho resentimiento hacia Santa Juana porque decían, ¿cómo puede ser que una mujer tan joven, una mujer ignorante, una mujer campesina, sea capaz de no ganarnos a nosotros en batallas? Esa pequeña mujer, una pequeña adolescente, una jovencita de un pueblo que no sabía leer ni escribir. Y sentían odio hacia ella los ingleses. Pero por ahí decían en unos libros de unos historiadores que era como si Dios estuviera adelantando a la herejía que iba a surgir de Inglaterra tiempo después, para que no se extendiera por el mundo. Y salen para esa batalla, para la batalla con el duque de Arlington. Y el 16 de julio de 1429 fue que fue coronado el rey. Y después de eso salen a batalla nuevamente, y en esta batalla Santa Juana de Arco es herida en la pierna. En esta batalla es herida en la pierna y durante ese momento ya cae de su caballo, y aprovechan los borgoñeses, la toman como reina, la llevan como prisionera, y los ingleses inmediatamente hablan con ellos y les dicen, bueno, vamos a negociar la libertad de Santa Juana, o sea, entréguenosla a nosotros. Ellos la entregan, se la entregan a los ingleses, ellos la toman como prisionera de guerra, le empiezan a someter a muchas cosas muy fuertes. Tras varios intentos de ella, pues de fuga, de fugarse de esa prisión, la llevan a una prisión de alta seguridad. Y de todo este proceso de la compra de Santa Juana para que fuera llevada a los ingleses, se hizo por medio del obispo de Inglaterra. Y se empezaron a buscar consejos de la Inquisición, esos que tomaban la decisión si se podía llevar un proceso o no en esa época, y empezaron a falsificar pruebas, testigos de que si ella sí estaba loca, se empezaron a tergiversar los testimonios que ella daba o que daban otras personas para poder que les aprobaran ante el Consejo de la Inquisición el proceso de Santa Juana de Arco. Proceso que fue aprobado porque buscaron precisamente que todas las personas que estuvieran en ese proceso, que fueran a juzgarla, todo, fueran personas que estaban en contra del reino de Francia, en contra del reino de Francia, que estuvieran a favor del rey de Inglaterra. Ella le pedía, pero si quieren que esto sea un juicio justo, por lo menos traigan a alguien que esté a favor del reinado de Francia, del reinado del rey francés. Pero sus súplicas fueron completamente negadas. Incluso durante la cárcel fue impresionante porque a ella la intentaron violar varias veces. Y durante esa época había una ley que permitía que las mujeres utilizaran ropa de hombre en cuestión de peligro. Por eso ya durante la prisión siguió utilizando igualmente la ropa de hombre. Y a ella se le quería juzgar por 3 cosas: por santería y brujería, porque decían que no había forma de que los franceses le ganaran a los ingleses, sino era por eso. Y por travestismo, porque decían que no era posible ni concebible que una mujer de esa época, que una mujer que tenía que usar falda en esa época, se vistiera como un hombre. Ella aún así siguió usando su armadura, decía que se encontraba en peligro su integridad, porque ya había sido intentada, pues ya había sufrido intentos de violación dentro de la cárcel, y aún así se le juzga, se le procesa y es condenada. Se le condenó a morir en la hoguera, a morir quemada. Y esta jovencita la atan a un palo grande, la llenan de leña alrededor, y ella lo único que les pide es que le entregaran una cruz en ese momento, o que le permitieran ver una cruz. Y ella decía, este cuerpo que jamás se ha corrompido, hoy debe morir en el fuego. Sale ella a su momento de ejecución, abraza ese crucifijo que la hizo un soldado que se ha apoderado de ella, se la hizo con 2 tronquitos, se lo entregó, ella abrazó ese crucifijo contra su pecho y la empezaron a quemar. Esta santa no solamente fue quemada una, sino varias veces, hasta que su cuerpo quedó completamente en cenizas, porque su fama de santidad ya había recorrido muchos pueblos. Entonces no querían que muchas personas se acercaran a coger una reliquia de ella.
Pero aún así existe el mito dentro de Francia de que todo se quemó menos su corazón, pero sus restos fueron arrojados al río a Siena, el río Sena, y ahí fueron depositados. Es impresionante porque esta mujer decía, el hombre pelea, pero solamente Dios da la victoria. Así que si queremos vencer las tentaciones, guardar nuestra pureza, guardar todo, tener firmeza en el hablar como ella, dejemos que Dios sea el que nos dé la victoria.